himno del Rig Veda. Fijaos, el Rig Veda es probablemente no es el texto más antiguo que conocemos de la tradición india, más o menos 1200 a.C. ¿Vale? Esta es una traducción que he hecho yo del sánscrito y que la ha, digamos, editado, la ha ajustado en sílabas y acentos Vicente Gallego, que es un poeta valenciano muy amigo mío, muy querido y muy buen poeta. Entonces yo siempre que hago alguna traducción de algo en verso del sánscrito, se la envío a él para que la ajuste en sílabas y acentos, no en rima, pero sí en sílabas y acentos. Entonces está dedicado a Vach, que es la palabra. Vach es palabra en sánscrito. V-A larga C, pues que la C se pronuncia cha, ¿vale? Vach. Hay un libro bueno que se titula Bach, con K final, ¿vale? De un francés, no recuerdo ahora el nombre, pero bueno, recoge toda esta tradición de la... No está en castellano, pero recoge toda la tradición de esa idea de la palabra como creadora de mundos, que es una idea también muy hebrea, ¿no? El poder de la palabra. ¿Vale? Y este es un himno extraordinario que os voy a leer, ¿vale? Porque está aquí casi todo, muchas de las cosas que hemos hablado están aquí ya. A la palabra. Entre los dioses me muevo, guío al soma, el elixir fecundo, y soy quien acapara los dominios. ¿Vale? Está hablando la palabra. Entre los dioses me muevo y soy quien acapara los dominios. La reina que reúne las riquezas. Muchos son los lugares infinitos que los dioses me asignan. Incontables los símbolos e imágenes en los que puedes verme. Muchas son las moradas que habito. Aquellos que disciernen en mí encuentran su luz y su alimento. El que llega a entenderme alienta en mí. Todos en mí residen, aunque pocos alcancen a saberlo. ¿Vale? Aquí la palabra sería la mente del mundo. Todos en mí residen, aunque pocos alcancen a saberlo. A mis amados hago poderosos y doy sabiduría al perspicaz. Creo contradicciones, las disputas que aquejan a los hombres desatentos. Fíjate, estos dos versos es una refutación de la historia de la filosofía. O sea, el lenguaje crea contradicciones, porque eso es el lenguaje, tiene esa capacidad de crear contradicciones. Dios es omnipotente. ¿Puede Dios hacer una piedra que él no pueda levantar? No puede. Entonces no es omnipotente. Puede, entonces. ¿No? Creo contradicciones, las disputas que aquejan a los hombres o a las personas desatentas. Es decir, el filósofo es un desatento, porque se deja enredar. ¿Vale? Y tiene que ver con lo que hemos comentado antes de los Avyakritha Bastuni del Buda, ¿no? Los incontestables. He penetrado el vasto espacio azul, circundado la tierra. Puse al Padre en la cúspide misma de este mundo. Esta es la idea de que los hombres, las personas, la humanidad crea la idea de Dios mediante la palabra. Puse al Padre en la cúspide misma de este mundo. Nací pura en las aguas primordiales. Desde allí llegué al seno de todo cuanto alienta y está vivo. Llegué al seno de todo lo que alienta y está vivo. En verdad, solo al cielo eterno, concierne cuanto sale de mi frente. Ululo como el viento en toda forma, designo cada tiempo y su lugar. De toda vida y soplo me hago dueña, en el cielo, en la tierra y más allá. ¿Quién sabe a dónde llega mi grandeza? Rig Veda 10.125. El libro décimo es el más reciente del Rig Veda, el que está más cerca de nosotros, pero puede ser perfectamente el año 1000 a.C. ¿Vale? Para que veáis el grado de sofisticación que tiene esta tradición. Borges decía, la India lo ha pensado todo. Nosotros tenemos que seguir nuestro camino, pero la India ya lo ha pensado. Nosotros tenemos que seguir nuestro camino. Gracias, Cristina. Bueno, pues vamos a hablar ahora ya
de lleno de la mente del mundo. Luego haremos una breve pausa y retomaremos las cuestiones, ¿vale? El diálogo que yo creo que ha sido muy, muy fértil, ¿vale? Y es otro tipo de narración. Vamos a hablar, fijaros, conciencia, mente, cerebro, ¿vale? Este digamos, es uno de los grandes temas de la filosofía de la mente ahora y de las neurociencias, ¿vale? Yo he estado hace poco en un congreso importante en la Universidad de Padua de neurociencias. Iban los neurocientíficos más importantes del mundo de lo que se llama la neurociencia de la conciencia. Es decir, también se llaman a veces neurocientíficos contemplativos. Pero la idea es que son neurocientíficos que están un poco de nuestro lado, del lado indio. O sea, que simpatizan de alguna manera, son científicos, pero simpatizan de alguna manera con todas estas perspectivas. Porque la corriente principal de la neurociencia actual, la que sostenía, por ejemplo, Dan Dennett, que ha muerto hace poco, era que la conciencia es una propiedad de la materia. ¿Ve? La materia tiene una propiedad, en este caso la materia del cerebro, que produce un epifenómeno, con toda esa química y toda esa electricidad cerebral, produce un epifenómeno que es la conciencia. ¿Vale? Y de hecho se dice técnicamente, la conciencia es un epifenómeno del cerebro, es una creación del cerebro. Y la mente también. ¿Vale? Lo que pensamos lo crea el cerebro. Esta es la visión ortodoxa dominante en las neurociencias de hoy, que son unas neurociencias, digamos, basadas en todo ese esquema que hemos visto newtoniano, cartesiano, mecanicista, materialista, ¿vale? Pero hay otra vía en las neurociencias que es los que organizaron este congreso. El congreso, el título era muy bueno porque se titulaba The Elephant in the Room. The Elephant in the Room, es decir, elefante en la habitación, ¿no? O sea, la conciencia es el elefante en la habitación que nadie quiere ver o que se intentan sacar encima desde esa perspectiva materialista. ¿Vale? Entonces estaba Philip Koch, estaban todos los grandes, estaba el error de Galileo, no me acuerdo ahora cómo se llama, estaban todos los grandes neurocientíficos de este lado, ¿vale? Y yo hablé de la mente del mundo, hablé de esto que vamos a hablar, ¿vale? Conciencia, mente, mundo. ¿Habéis oído hablar de Raymond Panikar? ¿No? Raymond Panikar tenía esta idea de la intuición cosmoteándrica. Cosmoteándrica. Cosmos, mundo, teos, Dios, ándrica, hombre. ¿Vale? ¿Ves, no? ¿Ves? ¿Vale? Es el mismo esquema tripartito, ¿vale? La conciencia sería Dios, el cosmos sería la mente, vamos a hablar de esto ahora, y el cerebro. Entonces, la idea que yo os voy a proponer es que lo que llamamos materia, ¿vale? Que siempre se da por sentado, digamos que la historia está contada al revés. Nosotros, lo que yo defiendo es un empirismo radical, y el empirismo radical consiste fundamentalmente en asumir que cuando encontramos la materia la encontramos como una experiencia mental. La materia es una experiencia mental. No es algo que estaba allí y nosotros topamos con ello, sino que es una experiencia de nuestra mente. ¿Vale? Esto lo explica muy bien Berkeley. Berkeley, el filósofo irlandés, es la persona que más ha profundizado en este tema, en el tema de la materia como experiencia mental. ¿Vale? Él decía, la vista y el oído, él se limitaba a su experiencia, ¿vale? Por eso yo lo considero uno de los grandes empiristas radicales. Decía, la vista y el oído son sentidos mediadores, no directos. El tacto no tiene mediación. Yo toco y siento que toco. El gusto tampoco. El olfato me puede ayudar a identificar un fenómeno que está lejos de mí, ¿no? Un fuego, por ejemplo. El oído me permite identificar el fuego, el crepitar del fuego. Yo oigo el crepitar del fuego y, ¿vale? Y la vista lo mismo. La vista me permite ver cosas que si me acerco podría tocar. Pero todo lo que llamamos materia
es una experiencia sensible, es una experiencia de la mente. En la India la mente es el sexto sentido, ¿no? Están los 5 sentidos y la mente es la que pone orden en los sentidos. Pero es un sentido más. Entonces la experiencia es algo que nosotros experimentamos con nuestra mente, que es vista, oído, tacto, mente. ¿Vale? Yo experimento que aquí hay una mesa, yo veo que hay unas sillas verdes, la vista me permite anunciar la presencia de la silla, si me acerco a ella podré tocarla y podré convertir esa experiencia visual, mental, en una experiencia táctil, ¿vale? Si me acerco podré olerla y también convertir esa experiencia visual, etc. ¿Entendéis? Toda nuestra relación con la materia forma parte de una experiencia mental. ¿La mente, el cerebro produce la mente? Desde un empirismo radical, no. Desde un empirismo radical, la mente del mundo, que ahora vamos a ver lo que es, se encuentra con un objeto, que es el cerebro. Y luego dice, y luego cuenta la historia al revés. Dice, desde aquí, desde este cerebro, se produce la mente. ¿Vale? ¿Entendéis el giro? ¿Vale? ¿Se entiende o no? ¿Veo caras? No. Vale. Hoy, no, o ayer, leyendo a Ramana, una de las... Claro, esta gente, como ha tenido ese empirismo radical y, digamos, todo lo que hace se basa en la experiencia. Fijaros lo que dice, ¿eh? Esto para mí ha sido una gran sorpresa. Un caballero, le pregunta un caballero. ¿Debemos destruir la mente con la mente? Bueno, esto luego, cuando hablemos de Ramana, explicaremos un poco esto, pero su idea es que, bueno, no vamos a entrar allá ahora. Pero él le dice, si la mente existiera, no, así debería ser si la mente existiera, o sea, destruir la mente. Pero la investigación, Vichara, revela su inexistencia. ¿Cómo se puede destruir algo que no existe? ¿Vale? Pero bueno, esto es dialéctica. Y entonces el caballero le pregunta, se dice que la mente existe en el cerebro, esto es lo que me interesa transmitir. Se dice que la mente existe en el cerebro. Y Ramana responde, pero el cerebro está en el cuerpo y el cuerpo entero está en la mente. Pero el cerebro está en el cuerpo y el cuerpo entero está en la mente. Es la mente la que crea el cuerpo y el cerebro y la que dice que está en él. Es la mente la que crea el cuerpo y el cerebro y la que dice que está en él. O sea que lo que yo os voy a proponer es que la mente no está dentro del cerebro, sino que el cerebro está dentro de la mente. ¿Vale? Y lo voy a explicar un poco mejor, ¿vale? Con lo cual cambia completamente. Y la conciencia está aparte, ¿vale? La conciencia, digamos, aquí sería un fenómeno inmaterial. ¿Os acordáis que hemos hablado del Samkhya de conciencia y naturaleza? Esta naturaleza es la que vamos a hablar. De esta naturaleza, ¿vale? Y esto es cuerpo-mente. ¿Vale? ¿Vale? Esto sería Prakriti, esto sería Purusha. ¿Vale? Lo vamos a ver ahora. El Samkhya lo que dice, voy a utilizar este modelo para que lo comprendáis y luego os voy a explicar el modelo de la mente del mundo. ¿Vale? Lo que dice el Samkhya es que hay dos principios eternos y los dos reales. Uno es conciencia, que llama Purusha. Purusha significa literalmente persona. Hay un mito védico según el cual el universo es una creación producida por el sacrificio de una persona primordial, de un hombre primordial, que se descuartiza, ¿vale? Y de ese descuartizamiento sale el universo, de esas partes del hombre primordial sale el universo. Esto es lo mismo que dice Plotino de una manera más elegante. Plotino dice, el universo es una emanación de Dios. Dios no crea el universo, sino que se disuelve en universo, se hace universo, emana universo, igual que una persona emana un perfume o emana una vibración en función de cómo es su corazón, de cómo es su personalidad, y todos tenemos una vibración asociada, ¿no? En México la gente cuando se saluda se dice, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué vibración asociada llevas hoy? Puedes estar cabreado, pues es una expresión muy bonita.
pues todos tenemos una onda asociada, como dice precisamente la teoría cuántica. Es decir, cada partícula, cada ser humano, cada objeto de materia tiene una onda asociada. Entonces, Plotino dice, Dios emana el universo, pero luego no se queda fuera. Esta es la idea que a mí me interesa, es decir, Dios no existe, existe lo divino, que es Dios que se ha hecho universo. Dios no se ha quedado fuera vigilando cómo va la cosa, sino que se ha hecho universo. Ha puesto la pelota en nuestro tejado, en el tejado de los seres, de nosotros. ¿Vale? Pero el Sankhya dice, hay una conciencia original y hay una naturaleza primordial, que es Prakriti. Prakriti. La conciencia es masculina, la naturaleza es femenina. A mí me gusta usar conciencia porque es un término más moderno y que se usa más en filosofía de la mente, pero en realidad sería mejor utilizar espíritu porque espíritu es una palabra que en castellano es masculina y naturaleza femenina. Y este aspecto, digamos, de lo masculino y de lo femenino es muy importante, porque el universo que conocemos es un magnetismo erótico entre esos dos principios, el masculino y el femenino. ¿Vale? Es decir, hay aquí un magnetismo erótico. Hay un eros, ¿vale? Y este es un factor para mí muy importante porque el universo está regido por el principio del amor. ¿Vale? Había uno de los presocráticos que decía, no, el universo, el origen es el amor y el odio, ¿no? Empédocles. Amor y odio. Pero el odio es un producto del amor. Para aquí cuando digo estas frases me siento predicador. ¿Vale? ¿Pero por qué? Porque nosotros odiamos cuando vemos atacado lo que amamos. ¿No? Es decir, si yo estoy en el lejano oeste con mi familia y llegan los indios a quemar mi casa, yo odio a los indios porque veo que mi familia está siendo atacada. Es decir, que el odio surge del amor. ¿Vale? Y esto es muy importante porque este universo es precisamente esa relación, ese magnetismo erótico entre la conciencia y la naturaleza. Los filósofos sankhya's dicen, es como la conciencia es el espectador y la naturaleza es como una bailarina que sale al escenario. Hace su performance y luego se retira. El universo en este modelo, también el modelo védico, es un universo pulsante, es un universo manifiesto y que se recoge sobre sí mismo y se queda en estado inmanifiesto, vyakta a vyakta. Cuando dice, no, Brahma, que está más allá del ser y del no ser. Mucha gente no entiende eso porque no tiene en mente este modelo de que el universo ahora está manifiesto, ahora estamos en un universo manifiesto, pero este universo se recogerá y dejará de estar. Pero Brahma seguirá ahí. El Purusha, la conciencia, seguirá ahí. Y luego el universo se desplegará otra vez y se recogerá. Es como un corazón. De nuevo el amor, es como un corazón. Ahora estamos en un universo manifiesto. Cuando leáis Brahman o Atman, que estás más allá del ser y del no ser, se refiere precisamente. ¿Vale? Entonces, la primera emanación de ese magnetismo erótico, según el Samkhya, según la tradición Advaita es diferente, es Buddhi. Buddhi significa inteligencia. Es decir, el universo, lo primero que emana, Plotino diría el uno, lo primero que emana es inteligencia. ¿Vale? Él dirá el alma del mundo, la primera hipóstasis plotiniana, ¿no? Pero es inteligencia en el modelo Samkhya. Es decir, el universo es inteligente antes de que haya individuos. ¿Vale? Fijaros que el modelo de astrofísica moderna, el universo, es al principio radiación. Hay un Big Bang, es una explosión, y al principio de radiación no hay materia. Y luego poco a poco se van formando los primeros coágulos de materia de la que saldrán las estrellas. Pero al principio es todo radiación. No hay individuos, digamos, hay un campo de radiación. Pues ese campo es un campo inteligente y esa inteligencia se fabrica un yo para poder ejercer su potencial y sus facultades. Y es el yo, es el aham. Aham en sánscrito significa yo y ellos lo llaman aham kara. Kara es la raíz kri sánscrita, que es la misma raíz de karma, significa hacer, acción, hacer. O sea, el aham kara es el hacedor del yo.
Entonces ya hay una inteligencia primero y luego hay un yo, ya empieza a haber individuos. En la astrofísica moderna diríamos, empieza a ver las primeras estrellas. Las estrellas van a sintetizar el carbono, van a ir quemando elementos, primero hidrógeno, luego helio, luego elementos más pesados, hasta producir el carbono, que es el material del que está hecho la materia orgánica, la vida. Y ese carbono saldrá y caerá en un planeta y ahí empieza ya, ahí entramos, digamos, en neolítico, tal, Darwin, hasta nosotros. Pero fijaos que el relato moderno, nosotros, que somos los últimos en llegar, tenemos un cerebro y de ahí sale la conciencia. Aquí no. Aquí la conciencia es el trasfondo mismo del universo, es el fundamento del universo. Para recordar, en todas las cosas está el sí mismo y todas las cosas existen dentro del sí mismo. ¿Vale? Esa doble geometría. ¿Vale? Y del sentido del yo, con la inteligencia sale la mente. Manas, en sánscrito. ¿Vale? De forma que los órganos internos, según el Samkhya, son inteligencia, sentido del yo y mente. Pero mente viene más tarde. Esto es muy interesante, porque la inteligencia es previa a la mente. La inteligencia está ahí ya, hay que, digamos, atraparla. Esas son las correspondencias ocultas de las que hablan las Upanishads. Esa es la inteligencia del cosmos. Que hay correspondencias ocultas entre lo que está en el cielo, en las estrellas, y lo que está dentro de nosotros. Vale, os voy a leer un fragmento de la Maitri Upanishad. Y dice, ¿quién es el ave de oro que mora en nuestros pechos y en el sol? ¿Vale? La misma ave de oro, hablando del Atman, mora en nuestros pechos y en el sol. Cisne, pájaro acuático de cegadora luz. A él y solo a él honra este fuego. ¿Vale? Estamos en el contexto sacrificial, es decir, el fuego del sacrificio, y ese fuego está digamos, consagrado, dedicado al Atman. Así como la llama consumida la leña se sosiega y se extingue, así cuando se agota el pensamiento, la mente halla su fuente y queda en paz. Esto es Ramana. Cuando se agota el pensamiento, la mente se recoge en su fuente, que es el corazón, y queda en paz. Cuando el alma se inmola por saber la verdad, halla paz al amparo de su primer cimiento, ¿vale? Que es Atman. Cesan todos los hábitos antiguos, se quiebra la ilusión de lo sensible. El ciclo de la vida, que llaman el samsara, no es más que la mente. Manténla siempre limpia, pues uno se convierte en aquello que piensa. ¿Vale? Esta es una frase muy de coach. Uno se convierte en aquello que piensa, pero es cierto. Yo siempre digo que la obsesión por el control, nosotros vivimos en una sociedad, sobre todo la norteamericana, pero en general, obsesionada por el control y por la seguridad. Yo siempre creo, y lo creo firmemente, que la obsesión por el control produce catástrofes. ¿Vale? Hay una película en Filmin extraordinaria que recomiendo que se llama Punto Límite, con Henry Fonda. Es una película de este actor, de Sidney Lumet, extraordinaria, sobre una supuesta guerra nuclear que se digamos, desencadena por esa obsesión por el control. Es fabulosa. Pues uno se convierte en aquello que piensa. Ese es el gran misterio. Una mente serena trasciende el bien y el mal. Esta es también una idea muy india, ¿no? La India no es puritana, es lo contrario del protestantismo. El bien y el mal es una propedéutica. Rávana, el gran malo del Ramayana, que secuestra a Sita, tiene tantos poderes porque ha estado 1000 años meditando. Entonces se lleva a la mujer de Rama, del héroe. ¿Vale? Es decir, que la meditación, esto se ve continuamente, ¿no? Con los gurús y con todo el tema de la sexualidad entre maestro y discípulos, etc. Es decir, que el meditar mucho esto no tiene nada que ver con la moral o con el bien y el mal. ¿Eh? Digamos que yo diría que el mal, o lo que nosotros digamos, entendemos por mal, sería ruido. Pero hay mentes tan poderosas que pueden, digamos, meditar con todo ese ruido, ¿no? La mente se presenta bajo sus dos aspectos, el puro y el impuro. Impura si aún la atan los deseos y pura si ya ha roto esa atadura. Cuando ella se concentra, silencia su murmullo, se trasciende a sí misma
y alcanza el fin supremo. Si aún no se ha mostrado la verdad que ella anhela, la mente halla refugio solo en el corazón. Esto me parece magnífico porque esto es, ya hemos mencionado que cada temperamento necesita su método, que no todo el mundo es capaz de meditar, que no todo el mundo es capaz de concentrarse, y aquí está diciendo, bueno, si no puedes hacer esto de la meditación, pues entonces te refugies en la devoción, en la bhakti. ¿Vale? Es decir, que todos los caminos son posibles y no todos tenemos que seguir el mismo camino porque no todos tenemos la misma configuración psicofísica, ¿no? Si aún no se le ha mostrado la verdad que ella anhela, la mente halla refugio solo en el corazón. Sabiduría hay en lo segundo, ¿vale? Dedicarse a la devoción. En lo primero, eterna libertad. Es que en la India, y esto es fascinante, la libertad está por encima de la bondad y de la devoción. La libertad es lo máximo. ¿Vale? Esa es la osadía y esa es digamos, la nota distintiva de la civilización india, la libertad. Estamos hechos de libertad. ¿Vale? Sabiduría en lo segundo, en lo primero, eterna libertad. Lo demás son palabras. ¿Vale? Maitri Upanishad, que es la Upanishad de la amistad. Al principio de este seminario yo quería decir que la buena filosofía, la filosofía como yo la entiendo, son fundamentalmente tres cosas. La primera es asombro. Asombro es decir, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Para qué hemos venido al mundo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de los ríos y las nubes, el planeta Tierra, las galaxias? ¿Qué es esto? ¿Para qué estamos aquí? ¿Vale? Asombro. Voy a poner aquí en pequeñito, asombro. Si uno no tiene sensibilidad para el asombro, uno no puede ser filósofo. ¿Vale? Hay una frase de Schopenhauer que me encanta, que os voy a leer. Me parece fabulosa. Schopenhauer era bastante cabrón, entonces sabía dar un poco en la llaga con un poco de mala hostia siempre. Y dice, no tengo conexión porque aquí no hay conexión aquí. ¿Alguien me tiene a mí en Facebook? ¿Alguien de aquí me tiene en Facebook? ¿Tú me tienes? Saca tu móvil a ver si tú tienes conexión. O en Twitter, ¿alguien me tiene en Twitter? A ver si... Qué raro, ¿no? Es que es fabulosa la cita, no quiero renunciar a ella. ¿Tú tienes? Vale. Es que es fabulosa, ya veréis. Vale, la tengo, la tengo. Ya la tengo, ya la tengo. Aquí. Dice Schopenhauer, cuanto más vulgar e ignorante es la persona, menos enigmático le parece el mundo. Enigmático le parece el mundo. Es decir, enigmático le parece. Es decir, el que lo tiene todo claro, no, esto va así y tal, ese es el más vulgar. Es que es fabuloso, es la falta del asombro. Cuanto más vulgar e ignorante es la persona, menos enigmático le parece el mundo. Todo lo que existe y tal como existe le parece que se explica por sí solo. Es una frase fabulosa. También con esa mala leche que tenía. ¿Vale? Bueno, pues el factor fundamental de la filosofía es el asombro. Es decir, bueno, ¿qué es esto? Aquí hay que investigar, ¿no? Y el filósofo es. El segundo factor, contra lo que se dice habitualmente, no, esto se dice mucho no, la filosofía es en sentido crítico, ¿no? Porque claro, el filósofo más importante de la modernidad es Kant. Y Kant escribe tres críticas. La crítica del juicio, la crítica de la razón pura y la crítica de la razón práctica, ¿no? Su ontología, su ética y su estética. Pero lo importante de la filosofía no es el sentido crítico, es lo opuesto. Lo importante de la filosofía es el sentido simpático. Es decir, la capacidad de establecer afinidades, correspondencias. Upanishad, correspondencias ocultas, ¿no? El pecho, el corazón es como el sol, ¿vale? Es decir, que la segunda, digamos, virtud del filósofo es la simpatía. Tener olfato para la simpatía, ¿no? Esto se corresponde con esto otro.
Esto es como acá. Lo que hacen los chinos acá es lo que hacemos nosotros con acá. Por cierto, he visto hoy fabuloso un comentario de Joseph Campbell sobre el Atman, una lectura, te lo he mandado, no sé, ¿lo has llegado a ver? ¿Podrías explicarlo? Vale. Bueno, pues él cuenta, él recoge un episodio del Evangelio de Tomás o de Mateo. No, Tomás no tiene Evangelio. Mateo. Y Cristo dice, si bebes de mí, bueno, hace una, luego os lo leo, sí. Hace una comparación entre la forma budista de ver el Tathagata Garbha, que es el embrión del Tathagata que todos llevamos dentro, que es el equivalente del Atman, y una frase de Cristo que dice, si tú bebes de mí, tú también, porque en el cristianismo ortodoxo decir que somos como Cristo es una blasfemia, no se puede. Pero Campbell te demuestra cómo hay un episodio del Evangelio donde Cristo está diciendo precisamente eso, que Él es hijo de Dios, pero todos somos hijos de Dios, pero todos somos Cristo, todos somos Dios. Esto es lo que dicen los indios. Claro, él dice, esto es budismo, pero también podría haber dicho, esto es Vedanta. Todos somos Dios. Pero esto no se puede decir en el cristianismo porque es una manera de, digamos, de control social, de mantener al pueblo donde tiene que estar, ¿no? Allá abajo y que no se mueva. ¿Vale? Simpatía. Y la tercera, que es fundamental, es libertad. Es decir, si la filosofía no te da una mayor libertad, no es filosofía verdadera. Es dialéctica. Hay muchas filosofías que son dialécticas para ganar debates, ¿no? Para convencer, propaganda política, para muchas cosas. ¿Vale? Son rollos, son charlatanerías, pero si una filosofía no te da libertad, no te produce el hecho del vivir, el sentido del asombro, no establece correspondencia, no establece la simpatía, mudita, dicen los budistas, mudita, es una de las grandes virtudes de la mente budista. La mente budista es una mente simpática. El budismo tiene 4 Brahma Viharas, no sé si habéis oído hablar de ellos. El budista lo que quiere es construirse una mente sólida, una mente donde el ser humano puede estar protegido del sufrimiento y de todo. Y con esa protección y esa solidez de su mente, ayudar a los demás. Esos 4 refugios, esos 4 Brahma Viharas, son la compasión, Karuna, la simpatía, Mudita, la amistad o el amor, Maitri, y la ecuanimidad, Upeksha. Aquí tenemos buenos... Upeksha, la ecuanimidad. ¿Vale? De forma que la práctica budista, cuando te vas a dormir, para fortalecer esas 4 virtudes budistas, tú mentalmente proyectas amor sobre tus seres queridos, proyectas amor por los seres que te resultan indiferentes y proyectas amor sobre los seres que odias, que no deberías odiar, pero odias o que te caen mal. Ese vecino que te cae gordo, pues tú proyectas amor. Yo no, eso no lo hago, pero porque no quiero traerlo a mi mente, ¿no? Pero lo que dicen las escrituras es que hay que hacer eso con alguien que quieres, con alguien que te es indiferente y con alguien que no quieres o que te disgusta. Eso con el amor, eso con la simpatía y eso con la compasión. Y luego el equilibrio, que eso es mucho más difícil, yo tengo mi propia fórmula, es, porque claro, ¿cómo proyectas equilibrio hacia una persona? No puedes. Entonces el equilibrio es, yo imagino, un lago nocturno bajo la luz de la luna, con mucha paz, ¿no? Y esa es mi imagen de equilibrio, ¿no? Sirve cualquier otra, pero es una imagen de equilibrio y ahí, digamos, ya los seres queridos, tal, eso se puede dejar aparte, ¿no? Vale. Bueno, pues a partir de aquí de la mente, bueno, vienen las facultades motoras, las facultades sensibles, bueno, viene todos los... ¿vale? Y de aquí viene el oír, el ver, el oler, etcétera. Y de estas facultades sensibles vienen los mahabhutas, viene la materia. Es decir, la materia es lo último que aparece en el universo. No es lo primero, es lo último. Y viene, fijaros, inteligencia, sentido del yo,
mente, sensibilidad, materia. ¿Vale? Este es el modelo. Y para mí es un modelo muy útil, porque, digamos, en mi filosofía, en la meditación soleada, yo trato de salvar, lo hemos hablado, salvar la naturaleza, salvar el mundo sensible, salvar la realidad. Según el Samkhya, esto es real. Esto también. Pero son reales los dos. Y son eternos los dos. Simplemente este es, no crea nada y no es creado. La conciencia no crea nada y no es creada. Es increada porque ha existido siempre. Este crea y no es creado porque ha existido siempre. No ha habido un comienzo de los tiempos, no ha habido una creación del universo. ¿Vale? Y conforme bajamos hay elementos, por ejemplo, la materia, que es creada y tampoco crea nada. ¿Vale? Están, digamos, las cuatro combinaciones. Y esas cuatro combinaciones de creativo y no creado, es decir, increado quiere decir que no ha tenido comienzo, están en Juan Escoto Erígena, que es un filósofo medieval muy importante del cristianismo. Y tiene que haber habido algún tipo de filtro, algún tipo de comunicación, porque es algo como muy técnico. Y además él estructura sus principios de la naturaleza con esas cuatro categorías, ¿no? Lo que crea y no es creado, y es increado, lo que no crea, etc. ¿no? Las cuatro combinaciones. Escoto Erígena. Escoto, no hay que confundir con Duns Escoto. Erígena. Que tiene un libro que se llama Investigación sobre la naturaleza o los principios de la naturaleza. Escoto significa escocés, pero escoto en realidad significa irlandés. Por eso sabéis que los escoceses vienen de Irlanda. Esto les molesta mucho que se lo digan, pero es así. Entonces, escoto en la Edad Media significa irlandés y escocés. De forma que es una especie de redundancia, porque erígena también significa irlandés. Es un gran filósofo, yo lo empecé a leer, lo que pasa es que, claro, necesitas más vidas, ¿no? Porque hay veces que te interesa gente, pero claro, ves la obra, te metes, pero dices, bueno, esto sí necesito un año o dos. Entonces ya, pues lo dejas ahí, pero es muy interesante. Si alguien tiene tiempo, es fabuloso. Los tattvas del Samkhya, sí. Bueno, es que, claro. Exacto. El shivaísmo coge toda esta estructura de tattvas y la prolonga por arriba, pero esto es una unidad. Es que yo he hecho, por ejemplo, una lectura de la Bhagavad Gita con los tattvas y mi idea es que esto en realidad es uno. Con lo cual ya te cargas el diarismo, el dualismo. Es lo que se llama, en filosofía de la mente, se llama monismo de doble aspecto. Es un monismo porque esto es un uno que tiene dos aspectos. Por un lado la conciencia, por otro lado la naturaleza. Entonces ya no hay ningún problema. Yo he leído la Bhagavad Gita como la leía Ramanujan, que es un Vedanta no Advaita. Lo que pasa es que a mí las categorías de dualista y no dualista no me parecen muy útiles. ¿Vale? Pero se puede entender así. Y entonces lo que hace el Shivaísmo de Kashmira es que prolonga todo esto para arriba, es decir, empieza a hablar de las cualidades de Shiva, ¿vale? Y hace una especie de, como los medievalistas harían, una especie de angelología. Entonces, este ángel es así, este es asá, está muy bien, pero es un entretenimiento un poco ocioso. Te das cuenta de que había intelectuales que se dedicaban a... Tenía mucho tiempo. Entonces especulaban con estos ángeles. ¿Eh? No tenía Instagram, bueno, eso era una suerte, ¿no? En su tiempo. Sí. Esta cosa parece muchas veces la idea de que todo lo que pasa en Prakriti es a favor de Purusha. Sí, sí. Todo lo que es como para... Claro, porque la bailarina baila para el Purusha. Es decir, el propio Sankhya ontológicamente sitúa al Purusha un poco por encima. Pero esto la India lo ha hecho siempre. Aunque en teoría están al mismo nivel. Hablamos de las cualidades, de los brahmas vihares, etc. Las cosas, lo negativo de todo eso, la guerra, el mal, también está ahí al servicio del pero también es... Claro, Decir, claro. el sufrimiento existe para que uno libere. Sí, o yo lo diría así, sí, claro. El universo no podría tener el dinamismo interno que tiene si no hubiera polaridades.
la energía interna del universo es esa tensión esencial entre el bien y el mal. Para que haya libertad, para que haya una posible liberación, tiene que haber una atadura. Aunque sea una atadura real, el Vedantín te dirá, no, esa atadura es real. El Purusha está siempre liberado. Lo tienes aquí, lo tienes tapado con tus odios, con tus manías, con tus celos, con tus bajas pasiones. También con las buenas. Pues tú te sientes muy caritativo y muy tal, ¿no? Yo os voy a contar una anécdota, se está grabando, ¿no?